estadística, ciencia que nos permite analizar e interpretar datos, sería impensable sin el muestreo. En un mundo inundado de información, sería imposible analizar cada dato individual. Aquí es donde entra el muestreo, una técnica esencial que nos permite estudiar una pequeña parte de una población para obtener conclusiones sobre el conjunto. Imaginemos que queremos conocer la estatura promedio de los estudiantes de una universidad con miles de alumnos. Medir la altura de cada estudiante sería una tarea titánica y poco práctica. En las siguientes secciones, profundizaremos en los diferentes tipos de muestreo, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, herramientas fundamentales para comprender y analizar datos en diversas disciplinas. Adentrémonos en el mundo del muestreo aleatorio, la piedra angular de muchos estudios estadísticos. El muestreo aleatorio se basa en el principio de que cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para formar parte de la muestra. Esta característica es crucial para garantizar la imparcialidad y la representatividad de los resultados. Imaginemos un sorteo de lotería donde cada boleto tiene la misma posibilidad de ser el ganador. Existen diferentes métodos de muestreo aleatorio, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. En la siguiente sección, exploraremos en detalle uno de los métodos más utilizados, el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es, como su nombre lo indica, la forma más básica de muestreo aleatorio. Este método se caracteriza por su simplicidad y facilidad de implementación. Para llevar a cabo un muestreo aleatorio simple, necesitamos una lista completa de todos los elementos de la población, también conocida como marco muestral. Una de las más comunes es utilizar un generador de números aleatorios, ya sea físico o digital. Por ejemplo, si queremos seleccionar una muestra de 100 estudiantes de una universidad con 10.000 estudiantes, podemos asignar un número a cada estudiante y utilizar un generador de números aleatorios para seleccionar 100 números al azar. Los estudiantes correspondientes a esos números formarán nuestra muestra. Sin embargo, en poblaciones más complejas, puede ser necesario utilizar métodos de muestreo más sofisticados para garantizar la representatividad de la muestra. En el análisis estadístico, a menudo buscamos describir la distribución de un conjunto de datos. Esto nos ayuda a entender mejor las características y el comportamiento de los datos que estamos estudiando. Las tres medidas de tendencia central más comunes son la media, la mediana y la moda. Cada una de estas medidas nos proporciona una perspectiva diferente sobre el conjunto de datos. La media, también conocida como promedio, se calcula sumando todos los valores de un conjunto de datos y dividiendo el resultado entre el número total de valores. Es una medida muy útil cuando los datos están distribuidos de manera uniforme. Sin embargo, la media es una medida sensible a valores extremos, lo que significa que puede verse afectada por valores atípicos muy altos o muy bajos. Esto puede distorsionar nuestra percepción de los datos. La mediana, por otro lado, es el valor que divide un conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales. Es especialmente útil cuando queremos entender la posición central de los datos. Si el número de datos es impar, la mediana es el valor central. Esto significa que hay un número igual de valores por encima y por debajo de la mediana. Si el número de datos es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Esto nos da una idea clara del punto medio de los datos. La mediana es menos sensible a valores extremos que la media, lo que la hace una medida más robusta en presencia de outliers. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Es útil para identificar tendencias o patrones en los datos. Un conjunto de datos puede tener una moda, más de una moda o ninguna moda. Esto depende de la distribución de los valores en el conjunto de datos. La elección de la medida más adecuada dependerá del tipo de datos que estemos analizando y del objetivo de nuestro análisis. Cada medida tiene sus propias ventajas y limitaciones, y es importante elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Sección 6. Medidas de dispersión en datos no agrupados. Varianza y desviación estándar. Las medidas de tendencia central nos dan información sobre el centro de un conjunto de datos.
pero no nos dicen nada sobre cómo se distribuyen los datos alrededor de ese centro. Es decir, no nos indican si los datos están muy dispersos o si están concentrados cerca de la media. Para comprender mejor la dispersión o variabilidad de los datos, utilizamos medidas de dispersión como la varianza y la desviación estándar. Estas medidas nos ayudan a entender cuán alejados están los datos de la media. La varianza mide la distancia promedio al cuadrado entre cada dato y la media del conjunto de datos. Es una medida que nos da una idea de la dispersión total de los datos. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Esta medida es más intuitiva porque está en las mismas unidades que los datos originales. Una desviación estándar alta indica una mayor dispersión de los datos, mientras que una desviación estándar baja indica que los datos están más agrupados alrededor de la media. Esto es crucial para interpretar la consistencia de los datos. Son herramientas útiles para comparar la dispersión de dos o más conjuntos de datos y para comprender la variabilidad dentro de un conjunto de datos. Nos permiten hacer análisis más precisos y tomar decisiones informadas basadas en la variabilidad de los datos. Sección 7. Medidas de dispersión en datos agrupados. Calculando la variabilidad. Al igual que con las medidas de tendencia central, podemos calcular medidas de dispersión para datos agrupados utilizando las marcas de clase. La fórmula para la varianza en datos agrupados es similar a la fórmula para datos no agrupados, pero en lugar de utilizar cada dato individual, utilizamos las marcas de clase y sus correspondientes frecuencias. Para calcular la desviación estándar en datos agrupados, simplemente calculamos la raíz cuadrada de la varianza. Las medidas de dispersión en datos agrupados nos proporcionan información valiosa sobre la variabilidad de los datos dentro de cada intervalo y en relación con la distribución general de los datos. Sección 8. Aplicaciones. Prácticas del muestreo y las medidas estadísticas. Las técnicas de muestreo y las medidas estadísticas que hemos explorado en este ensayo tienen una amplia gama de aplicaciones en el mundo real. Estas herramientas no solo son fundamentales en la investigación académica, sino que también son cruciales en diversas industrias y sectores. Desde la investigación científica hasta la toma de decisiones empresariales, estas herramientas nos permiten obtener información valiosa a partir de datos y tomar decisiones más informadas. Además, facilitan la identificación de patrones y tendencias que pueden ser vitales para el éxito de proyectos y estrategias. En el ámbito de la salud, el muestreo se utiliza para estudiar la prevalencia de enfermedades, evaluar la eficacia de nuevos tratamientos y comprender los factores de riesgo asociados a diferentes condiciones médicas. Esto permite a los profesionales de la salud tomar decisiones basadas en evidencia y mejorar la calidad de la atención médica. En el mundo empresarial, las empresas utilizan el muestreo y las medidas estadísticas para realizar estudios de mercado, analizar la satisfacción del cliente, optimizar las operaciones y tomar decisiones estratégicas. Estas prácticas ayudan a las empresas a mantenerse competitivas y a adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. En resumen, el muestreo y las medidas estadísticas son herramientas esenciales para comprender el mundo que nos rodea, tomar decisiones informadas y avanzar en diferentes campos del conocimiento. Su aplicación es vasta y su importancia, innegable. Sección 9. Conclusión. La importancia del muestreo y las medidas estadísticas. A lo largo de este ensayo, hemos explorado los conceptos básicos del muestreo y las medidas estadísticas, desde la importancia del muestreo aleatorio hasta la interpretación de la desviación estándar en datos agrupados. Hemos visto cómo estas herramientas nos permiten obtener información valiosa a partir de datos, incluso cuando no podemos analizar la totalidad de la población. El muestreo nos permite estudiar una pequeña parte de una población para inferir conclusiones sobre el conjunto, lo que resulta especialmente útil cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos. En un mundo cada vez más impulsado por los datos, la capacidad de comprender y analizar información es fundamental. Al comprender estos conceptos, podemos navegar por el complejo mundo de los datos con mayor confianza y tomar decisiones más inteligentes.